Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paula Paredes y vamos a hablar en estos momentos en la clase de milagro de las culpas que nosotros agarramos desde la niñez. Y esto es algo bien delicado porque no nos damos cuenta cómo vamos cayendo en una culpabilidad y en un temor y no podemos salir de la sombra. Yo como niña pequeña en algún momento me di cuenta de que yo era una hija para mí ilegítima o una hija que no era de un matrimonio. Pero de pronto alguien mostró un papel que sí mi papá me había reconocido unos años después. Quizá en el momento yo no me recuerdo que hayan dicho cosas graves de él, que haya sido un hombre malvado, no recuerdo nada así como temible de él, pero inconscientemente la niña agarró culpa, una culpa social y una culpa emocional. Empezó a sentir ese miedo que tiene el universo de empezar a caminar sin padre y sentir que también inconscientemente podría haber alguien que castigara que yo no venía de una familia tradicional. Muchas veces me sentía alegre con mi vida y hacía las cosas de un niño pequeño normal, pero por etapas, a medida que fui creciendo, fui entrando en una conciencia silenciosa, donde sentía que mi vida no era normal y que a mi mamá le faltaban muchas cosas y le faltaban apoyos en relación a una pareja. Hubo un momento de la juventud que yo caí en muchas depresiones y en un momento que empecé a rebelarme un poco contra la vida y contra la gente. Empecé a pensar de diferentes maneras y tuve un carácter cambiante. Y esto se llevó también a la relación de pololeo y a la relación de matrimonio y a la relación de convivencia y de vida, quizás con otras personas, de amigos, de pareja, de entorno y de todo lo que tiene que ver con la corriente de lo que uno tiene que vivir. Dentro de la niña hubo un periodo que la niña no se dio cuenta y la niña creó unos centinelas de sombras tenebrosas, creó unos guardianes de oscuridad, creó unos guardianes que la seguían para todos lados y que la tenían cercada con un miedo a la luz, con un miedo a vivir la vida, con un miedo a hacer las cosas. Y estos centinelas solamente me llevaban a la oscuridad. Cuando yo fui creciendo y dándome cuenta que venía de una relación de padres separados, inconscientemente fui haciendo que estos centinelas fueran más dedicados a mí y que ellos me cubrieran con sus mantos de oscuridad y no me dejaran salir a la luz. Porque si salía a la luz, se iba a ver frente a la luz que yo era una hija ilegítima y una hija que no tenía sus padres unidos. Esto generó en mí mucha depresión y por periodos empecé a tener periodos de rabia y periodos de llanto, periodos donde me sentaba en el suelo a llorar y periodos donde al estar ya casada sentía un rechazo de estar en familia y sentía que tenía que resguardarme debajo casi de la cama y esconderme en esa oscuridad temible. Es complejo entender esto, pero nosotros tenemos que comprender que los niños pequeños agarran culpa. Cuando uno es pequeño y es mal visto por las otras personas, eres demasiado gordita, eres una niña que no estudia mucho, que no tiene buena memoria, eres una niña que no tiene papá, que no tiene mamá, eres una niña o un niño que ¿por qué estás mal vestido? Eres un niño que dentro de la vida está haciendo las cosas mal y tengo que pegarte porque estás haciendo las cosas mal. Los niños que tienen daño psicológico y daño emocional y daño físico, porque pueden ser distintas formas de daño,
crean en sus mentes centinelas de oscuridad, crean soldados de oscuridad que guardan esas tinieblas, y a medida que van creciendo, esas tinieblas se vuelven sólidas y se vuelven como dureza y se vuelven como arcos de hielo donde uno quiere salir pero no se pueden derretir, y a veces esos arcos se vuelven como acero fundido y empiezan a hacer durezas y ahogos dentro de la vida. Uno no comprende por qué de repente una amiga se aísla de ti. Uno no comprende por qué un marido no te saca a pasear y sale feliz con otras personas. Uno no entiende si está pololeando cómo una persona comparte contigo y tu familia, pero no te muestra quién es su familia ni con quién él sale. Uno no comprende por qué una persona decide que tú seas su amante y en el fondo te esconde. Uno no comprende qué pasa cuando yo empiezo a ser feliz y me empiezo a opacar y yo misma decido oscurecerme y llevar a esas tinieblas. Lamentablemente, desde pequeñito, nosotros tomamos unos centinelas, tomamos a 4 guardianes de oscuridad que no tienen forma, pero que los hacemos que se construyan a medida de los años y abarquen todos los caminos diciendo: tú eres la niña gorda, tú eres la niña fea, tú eres la niña que no tenía papá, tú eres la niña que dejaron botada en un lugar, tú eres la niña que violaron, tú eres la niña que le hicieron esto, tú eres la que le hacían bullying. Entonces, energéticamente hacemos que estos centinelas se forjen en la oscuridad. ¿Y qué sucede ahí? Que toda relación que empieza a aparecer a la mitad. Y claramente la persona que está conmigo me da una parte de su vida, pero después me quita la otra. Y en el fondo esa persona también resguarda la oscuridad. Las personas que llegan a mi vida resguardan esa oscuridad porque tampoco quieren sacar a la luz a esta niña o a esta mujer porque sienten que es culpable de la vida que eligió y no logran valorarla dentro de su interno, no logran ver su validez. Quien te oculta no te valora y no logra ver quién eres tú. Quien te oculta no te está queriendo y claramente está tomando un porte de centinela, igual que estos seres de oscuridad, para seguir marcando esta oscuridad y esta cárcel de culpa. ¿Cómo yo puedo sacar a estos seres de dolor que me están creando estos malos ratos? Yo, al no tener mi padre y sentirme ilegítima en algún momento, más allá que él después firmó un documento, al sentir que él no estaba, yo creé estos guardianes de oscuridad. Estos guardianes tengo que llevarlos a la luz. Hoy que tenemos a un Cristo que resucita y que en realidad ese es el valor que tiene esta vida, es la resurrección. No es el sacrificio ni el martirio, porque cuando estamos en martirio estamos con estos centinelas de oscuridad. Entonces es la resurrección lo que tiene el valor, lo que haya pasado. Antes no tiene un valor, tiene una carga de oscuridad que nos hace mal. Tenemos que conversar con la divinidad y tenemos que hablar con el Hijo de Dios, que es Jesús o Cristo, como ustedes lo llaman, pero yo lo pongo como Cristo porque lo siento en resurrección, y tenemos que conversar con Él en su santidad, y tenemos que pedir que se lleve estos centinelas, que se lleve a estos seres de oscuridad que yo, en realidad, por mi mente de dolor, de miedo, de sentirme rechazada por los otros, los he hecho vibrar tantos años. Quiero que estos centinelas se vayan a la luz y se deshagan con la luz, porque ellos son pensamientos negativos y son pensamientos de oscuridad que están creados en mi niñez por los temores. Y necesito que Jesús eleve
esta energía a los centinelas y estos centinelas los lleve a la luz y los lleve donde está Dios y donde Dios va a tomar el camino adecuado para yo caminar en la verdad y verme brillante. ¿Qué va a hacer Dios? Me va a dejar con un reflejo junto a Jesús, con un reflejo precioso, brilloso y de luz, y me va a dejar con una energía limpia, nítida, como siempre debería haber estado junto a su Hijo, que es Cristo, en una energía de inocencia. Hay un maestro de la inocencia que es Jesús y que Él está trabajando diariamente para nosotros, y en su cristiandad, en su energía crística, en su energía de resurrección, me lleva al cielo, pero me lleva al cielo con estos guardianes, los deshace y me entrega la luz y me entrega mi santidad y mi inocencia de niñez que siempre ha estado ahí, pero estaba oculta por estos velos de estos centinelas. Nosotros, dentro de nuestro ser, tenemos que sentirnos como un espejo, y tenemos que reflejar en ese espejo la energía de Dios, de nuestro Creador, su brillo, su luz, su magnificencia, los lugares espirituales y bonitos con los colores que tiene, la riqueza de su voluntad y de su energía sagrada. Y yo tengo que ser reflejo de eso nomás. Mi cuerpo es un espejo que refleja solamente la claridad, y esa claridad llega a tener un brillo tan grande que junto a la energía de Cristo hace que esté resguardada, porque desde ahora tengo un protector de paz, tengo un maestro de paz que es Cristo, que me va a cuidar y que Él va a ser mi guardián y va a ser el comunicador. Cuando tenga una duda o tenga un miedo, va a ser el comunicador con la voz que es el Espíritu Santo, la voz de Dios, para traerme acá a la tierra mientras esté en este cuerpo la solución de todas aquellas cosas, y me va a dar un brillo, y un brillo súper lindo para yo salir adelante. En estos momentos trabajen internamente con los centinelas, con los soldados que han creado cuando niños. Yo podría decir, ¿saben qué? Esto lo creó mi madre, esto lo creó mi padre, creó estos miedos, estas cosas ocultas, creó esto. Y podría hasta pensar que mi primer marido me hizo mucho daño, me ocultó, que mi pololo, que estaba soltero, me ocultó, que mi amante me ocultó. No, no. En estos momentos, mi inocencia, pequeñita, de niñita, chiquitita, se ocultó y le dio poder a los miedos y creó fantasmas de miedo y soldados gigantes para acorralarse, porque le tomó fuerza a la división que tuvieron sus padres. Cada vez que los padres se separen de algún hijo, no le den fuerza a la separación. Tienen que entregarle todo el amor al niño, aunque estén separados. Y tienen que entregarle esa dulzura que el niño necesita, porque si el niño mira de frente y ve separación, se confunde, porque ve falsedad y mentira y no sabe si la madre miente, el padre miente, quién es la falsedad, quién es la mentira, y empieza a caer en una demencia y empieza a darle poder a estos seres que van a estar alrededor para hacer un caos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. Hoy yo abrazo a mi padre dentro de su inocencia, abrazo a mi madre dentro de su inocencia, abrazo a mi esposo antiguo, ese esposo dentro de mi inocencia y de su inocencia. Abrazo al pololo que haya tenido dentro de su inocencia. Abrazo al amante que tuve dentro de su inocencia, porque todos tomaron la decisión para mí de ocultarme y no mostrarme la luz. Pero era la niña pequeña que se quedó varada en ello y que claramente otorgó que llegaran personas
que estaban trabados también en oscuridad, porque cada uno de ellos estaba trabado en su oscuridad y claramente eran niños que tenían culpabilidad y miedo de cosas que en realidad nunca deberían haber tenido miedo y se volvieron para mí como grandes enemigos. Yo hoy lo diluyo en la luz junto a los centinelas, porque quiero ver a esos personajes de mi vida, los quiero ver a todos tranquilos y en paz, y quiero estar en paz con ellos. Tengo que comprender, sí, que cuando estoy en oscuridad, estoy escondida en una relación de lo que sea. Es como que un jefe me tuviera trabajando en un subterráneo 30, 40 años. Eso no es normal. Eso me quita la vida, me quita la salud. Que una persona se case conmigo y no se oculte en una pieza él, o yo me oculte en la pieza de al frente y no nos hablemos por años, eso no es normal. Tenemos que pedir a estos guardianes que disuelvan todo esto y se vayan, pero tenemos que subirlos juntos a la divinidad para poder generar el cambio. Les mando esta clase de milagro para que saquen los centinelas de miedo, porque a veces tenemos crisis de pánico, a veces tenemos miedos profundos, a veces sentimos terror que alguien nos vaya a engañar, a veces sentimos terror de no ser queridos y tenemos a veces relaciones de parejas por años, ya sean virtuales, ya sean reales, y donde nuestro tiempo diario es solamente llorar y es solamente tener angustia o sentir diariamente es que mi mamá nunca me quiso, es que mi papá nunca me quiso y es como un tormento. Entonces tenemos que trabajar esto porque necesitamos salir de esa oscuridad. Amigos, les mando un abrazo, estaremos siguiendo clases de milagro y también abrazo mi inocencia que tiene el brillo de Dios y no hay culpa hoy. Hoy soy nítida, soy libre, soy brillante, me veo perfecta. Mi brillo, mi inocencia, mi inocencia. Y cada uno de ustedes quizás en algún momento van a ser maestros de luz y maestros de la inocencia, porque van a ayudar a otros que están estancados a que salgan de esa oscuridad. Entreguen a los guardianes de oscuridad, entréguenselo a Jesús y que Él los eleve hacia Dios. Entréguenlo con mucha fe, con mucha tranquilidad y den cuenta que la vida es más brillosa de lo que uno cree, tiene más cosas lindas que simplemente nosotros no hemos negado y no hemos negado a escuchar la voz de la paz, porque es fuerte quedar en el dolor y en el trauma y necesitamos salir de ello. Les mando un abrazo y muchas gracias.